Un saludo a todos. Estamos entrando a nuestra clase número 4. ¿Y cómo les ha ido? Espero que en este camino de seguir a Jesús, de aprender a ser sus discípulos, estén viendo pues de una manera nueva de caminar, de vivir, las decisiones que tenemos que hacer. Y más que todo, al ver más claramente qué es un discípulo, empezar a acercarnos más a Jesús, empezar a amarlo más. Especialmente la semana pasada que vimos el amor de Dios, ese gran amor. Ese gran amor demanda de nosotros una respuesta, amarlo más. Y al amarlo más lo seguimos más de cerca. Pero toma algo muy importante en nuestra vida. Y es lo que vamos a ver no solamente esta semana, pero en las siguientes 3 semanas. Vamos a ver una serie sobre la mente, que es uno de los aspectos más importantes de la vida de un discípulo. Y necesitamos entender qué tan importante es conocer cómo pensamos. Proverbios 23:7, lo vemos aquí, dice, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Básicamente, la manera que piensas, así vas a vivir, así vas a actuar. Como un hombre piensa, de esa manera actúa. Nuestro proceso de pensamiento tiene un impacto en nuestra vida. Y tenemos que reconocer y ver cómo afecta y cómo son nuestros pensamientos. Uno de los pasajes que vamos a estar viendo estas siguientes 3 semanas es Isaías 55, el 8 al 9. Y nos dice muy claramente, porque mis pensamientos, Dios está hablando aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí está el problema. Esta área es tan importante porque es un área donde hay una gran diferencia entre nuestro camino y nuestra manera de pensar y el camino de Dios y su manera de pensar. Y Dios lo califica, dice, es más alto que los cielos de la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tenemos que reconocer, y la Biblia habla de varios reinos: el reino de Dios, el reino del hombre, el reino de este mundo, el reino de Satanás. Pero Jesús habla de mi reino. Mi reino no es de este mundo. Y cuando vemos eso, entendemos que nuestros pensamientos y los de Dios son muy diferentes. Lo mismo vemos aquí en 1 Corintios 2:14, que nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En nuestra naturaleza humana, en nuestro hombre natural, no podemos entender, no podemos ver las cosas que son de Dios, las verdades que son de Dios. Para nosotros son locura, son algo que no tiene sentido. Pero para discernirlas tenemos que ver el camino de Dios, tenemos que ver el pensamiento de Dios, tenemos que aprender cuál es el reino de Dios y buscar, como dice la Biblia, primero el reino de Dios. Y todas las otras cosas se pondrán en orden, pero reconocer el reino de Dios no es de este mundo. Por eso oramos en el Padre Nuestro, que tu reino venga. Oramos por el reino de Dios. Queremos que el reino de Dios venga, que exista en nuestra vida hoy. Y esto es parte de la manera en que debemos pensar y la manera en que debemos empezar a ver esta acción, este pensamiento en nuestra vida. Todo el camino de un discípulo empieza y continúa en la mente, en la manera que pensamos. Y lo que necesitamos reconocer es que el reino de Jesús es opuesto, es como vemos aquí, más alto que los cielos de la tierra, a los reinos de este mundo, los reinos de la carne. El reino de Dios es más alto, más grande y totalmente diferente en la manera de caminar, en la manera de pensar.
Y tenemos que reconocer esto. Porque, como vemos otra vez, cómo es nuestro pensamiento, la manera que pensamos en nuestro corazón, así vamos a ser. Entonces, es importante ver, pues, cuál es el problema, cuál es la situación que nos afecta a cada uno de nosotros. Y estos pensamientos, nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, en esa diferencia es lo que nos afecta a cada uno de nosotros. Lo que nos separa. Si nuestros pensamientos están aquí en la tierra, en el lodo, en lo más profundo, y los pensamientos de Dios es lo más alto, lo más grande, lo más maravilloso, ¿cómo podemos llegar de aquí a allá? Tenemos que entender primeramente la realidad de lo que estamos viendo. Una cosa que vemos en la Biblia, si van conmigo a Isaías capítulo 5, un pasaje muy interesante. Isaías 5 empieza a decir diferentes ayes, ay, ¿por qué estás haciendo esto? Eso es como un clamor de Dios hacia su pueblo. Y empieza en el versículo 8, los ayes contra los impíos. Ay de los que juntan casa con casa, añaden campo a campo, hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Básicamente le está diciendo todas las cosas que están haciendo, la manera que están pensando, la manera que están actuando. Pero lo resume en el versículo 20 y el versículo 21, donde dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Y ahí vemos está el tache. Estamos fallando porque muchas veces cuando vemos nuestros pensamientos y nuestros caminos, estamos llamando al mal bien y al bien mal. Las tinieblas luz y las luz tinieblas, lo amargo dulce, lo dulce amargo. Y termina siendo porque somos sabios en nuestros propios ojos. Y ahí está el problema, ahí está la situación que tenemos que reconocer. Y no solamente reconocer, tenemos que cambiar. Tenemos que ver cuáles son los pensamientos de Dios. Y algo que nos debería llamar la atención, esto no es solamente los que no siguen a Dios. Aún los que decimos o decían ser discípulos de Cristo tenían este problema de pensamientos erróneos. Veamos los discípulos en Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9 vemos uno de los problemas recurrentes dentro de los discípulos y la manera que interactuaban unos con otros. En Marcos 9, versículo 34, y les animo otra vez que tengan sus Biblias y lo busquen. Les voy tratando de dar tiempo, si no siempre poner todo allá, para que puedan buscarlo, para que puedan leerlo, verlo con sus ojos. Y también, si yo lo estoy leyendo, ustedes lo pueden leer también en voz alta. Están ahí solitos en sus casas. Entonces, pueden leer y seguir y ver qué es lo que dice la palabra por ustedes mismos. Entonces, Marcos 9:33 dice, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa le preguntaba Jesús a los discípulos, ¿qué discutáis por el camino? Básicamente, ¿por qué estaban peleando en el camino? ¿De qué estaban hablando, no? Pero ellos guardaron silencio, no dijeron nada, todos como que, nos agarró Jesús, nos vio, lo viste Jesús, ay. Dice, ¿por qué? Nos dice lo que estaban discutiendo. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Y eso vemos el problema con los discípulos. Ellos veían quién era el más importante. Yo soy mejor que tú. No, yo soy el líder. No, Jesús me llamó primero. No, Jesús me ha dado más trabajo. No, Jesús... Y siempre estaban discutiendo quién era el mayor, quién era el más importante. Y muchas veces así somos nosotros. Y vemos otra vez, así no debe ser. ¿Cómo debe ser? Jesús lo que va a hacer al ver un problema como este, su pensamiento está erróneo. Están viendo quién es el mayor, quién es el mejor, quién tiene que tener el primer lugar. Y Jesús les habla y dice, miren, la manera que están pensando, la manera que están actuando está mal. ¿Cómo deberían pensar? Y ahí vemos el cambio. Les empieza a enseñar cómo deben pensar. Ok, sus pensamientos están aquí, en la tierra, en el lodo ahí. Yo soy el mejor que tú, ¿no?
Dice, ¿cómo deberían pensar? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Vemos el siguiente versículo. ¿Cómo deberíamos pensar? Bueno, vemos el 35 al 37. Dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, y vean algo, esto es algo muy importante. ¿Qué se pasó Jesús haciendo con sus discípulos? Se pasó enseñándoles la manera correcta de pensar, la manera correcta de ver las cosas. Hacían una tontería, se peleaban y Jesús los sentaba, ok, déjenme enseñar, esto es lo que hicieron mal, esta es la manera que deben pensar, esta es la manera que deben actuar. Y se pasó 3 años y medio con ellos haciendo esto, enseñándoles, miren, síganme a mí, así se hace, no hagan esto, así se hace. ¿Por qué? Porque tenían el mismo problema que tenemos tú y yo. Pensaban de una manera incorrecta, una manera humana, una manera de la carnal, vamos a poner. Y Jesús le dice, esta es la manera errónea, el camino está malo, la manera de pensar está malo. Ahora piensen de esta manera, vean lo que dice la palabra, caminen de esta manera, háganlo de esta manera. Y Jesús estaba en el trabajo de transformar la manera que ellos pensaban. Y es lo mismo que nos llama a hacer nosotros, a través de su palabra, dejar que su palabra nos transforme para que veamos una nueva manera de pensar y un nuevo camino en el cual caminar. Entonces, ¿cuál es la nueva manera de pensar para ellos? Sentándose los llamó y dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Vean este ejemplo, miren cómo yo recibo a este niño, cómo estoy trabajando, y tienen que ser como así, tienen que buscar lo mejor de la otra persona, tienen que servir a las personas. Si quieren ser el primero, van a ser el último. Y realmente es una manera totalmente diferente a la manera del mundo, a la manera que todos pensaban. Esta es la manera que Dios dice, si quieren pensar como Dios, si quieren seguir el camino de Dios, esta es la manera a seguir. Y lo que vemos aquí, los discípulos en este momento, como alumnos, les va a tomar mucho tiempo para aprender esta lección. Y es justo como nosotros. Podemos leer algo en la palabra y decir, ajá, sí. Y nos damos la vuelta y se nos olvida y hacemos lo opuesto. Somos aprendices lentos. Y a veces Jesús tiene que repetirlo una y otra vez. Lo vamos aquí. Justo aquí están aprendiendo como una manera correcta de pensar. Y se van al siguiente problema y vemos otra vez tache, ¿no? Marcos 9:38, ¿qué es lo que vemos? Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Y va a decir, ok, entre nosotros no nos peleamos, pero mira, ese estaba echando fuera demonios en tu nombre, el nombre de Jesús, pero no era uno de nosotros, tú no lo llamaste. Y le dijimos que no lo hiciera. Y tache. Otra vez, ¿quién es el mejor? No es de nuestro equipo, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra denominación, no es de nuestro movimiento, entonces está mal. Y a veces ahí vemos en iglesias nos ponemos a pelear unas con otras porque no es de mi iglesia, no es de mi movimiento, no es de mi denominación. ¿Y cómo es el pensamiento de Dios? No en división, no en pelearnos entre hermanos, que es lo que dice Jesús. Veamos ahora cómo esta es la manera errónea de pensar. Ahora, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo debemos pensar? Vemos lo que sigue. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie quien haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Estamos haciendo el mismo trabajo, la misma obra. Si hacemos algo en el nombre de Jesús, dice, no podemos hablar mal de Jesús. Estamos haciendo algo en el nombre de Jesús. Dejémonos de pelear unos con otros. Creo que podemos como iglesia aprender una gran lección de lo que vemos aquí. Pero también nos ilustra este problema que tú y yo tenemos. ¿Lo tenían los discípulos? Lo tenemos nosotros. ¿Lo tenía el pueblo en el tiempo de Isaías? Lo tenemos nosotros. Nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Cómo el hombre piensa, como vemos aquí, cómo el hombre piensa en su corazón,
tal es Él. Y este es el problema que nos pasa a cada una de nosotros. Y si el pensamiento nos afecta la manera que actuamos, entonces, ¿cómo debemos aprender? ¿Cómo debemos seguir adelante para entender la manera correcta de pensar? Bueno, vemos el proceso de aprendizaje. Y vamos a Mateo 10, del 35 al 45. En este tiempo vemos que Jesús está hablando otra vez a sus discípulos. Y algo interesante, acabamos de ver el problema. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? Ahora, esto es un poquito después de tiempo, un poquito más adelante. Y aquí en Mateo nos da la historia de, ahora tenemos aquí, vamos al versículo 35, búsquenlo en sus Biblias, sigan conmigo. Por eso tengo una Biblia así, porque me toma tiempo encontrar el pasaje. Y así les doy tiempo a ustedes para que igual encuentren el pasaje. Ahí está. Mateo capítulo 10, 35 al... miren, lo puse mal. No es Mateo. Perdón, es Marcos 10, del 35 al 45. Entonces ahí lo pueden arreglar en su texto. Marcos 10, 35 al 45. Y si vamos a ese pasaje, vemos que ha pasado un poco de tiempo. Aquí, bueno, en el libro, un capítulo, ¿no? Del 9 al 10. Pero ha pasado tiempo desde que la última vez que Jesús les llamó la atención sobre quién era el mayor, el más importante, ¿no? Y aquí vemos otra vez, ya que trataron esta táctica, ahora vemos que empiezan y ven otra. Y aquí en el 35 vemos, se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ahora, esa parte primero, queremos que hagas lo que te digamos. Ahí ya está empezando mal la conversación. Es como que haz lo que te diga, ¿no? Y a veces pensamos y vemos a Jesús de esa manera. Jesús es el que va a hacer lo que nosotros le pidamos, lo que nosotros le digamos. Y como viene de nuestro corazón, nuestras ideas y nuestros caminos, mira, queremos que Jesús haga esto. Y Jesús muy sabiamente, bueno, ¿y qué quieren que haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ¿cómo? Básicamente el lugar, vamos a poner de preferencia, derecha y izquierda, los más importantes. Es la misma táctica. Y Mateo nos da y nos enseña que en este caso ellos usaron a su mamá que fuera y le pidiera esto a Jesús. Entonces están buscando esta táctica, cómo podemos que Jesús nos dé esa posición, ese lugar. Y lo que vemos aquí primeramente es que no han aprendido la lección. Todavía siguen buscando quién es el más grande. Ese es su camino, es sus ideas, es su propósito. Y quieren que Jesús les dé lo que ellos quieren. Jesús le dice a ellos en el versículo 38: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Cuál es la copa que Jesús va a tomar? Es la copa, vemos en el jardín de Getsemaní, orando que esta copa fuera quitada de él. Básicamente es la copa de la ira de Dios. Dicen: ¿pueden beber esa copa? Pueden beber y tomar toda esa ira de Dios. Pueden tomar ese bautismo, básicamente esa muerte y resurrección que yo voy a tomar. Pueden seguir ese camino. Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ahora, una diferencia ahí: la copa que ellos van a tomar es lo que Jesús ya pagó. Ellos no van a tener que tomar esa copa de la ira de Dios, porque Jesús la va a tomar completamente. Y hoy en día, cuando celebramos la Santa Cena y tomamos la copa, es en recordatorio de lo que Jesús ya tomó sobre sí mismo, la ira de Dios. Y ahora recordamos su sangre que nos limpió, el precio que pagó, y nos limpió de todo pecado. Y el bautismo también.
esa muerte y resurrección, cuando tenemos bautizos, nos recuerdan que nosotros hemos muerto a nuestro yo, a nuestro antiguo hombre, y hemos resucitado y somos y le pertenecemos a Cristo. Sí, pueden tomar y pueden beber, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados. No es mi lugar darles quién va a sentarse a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. Eso no se los puedo dar. ¿Y qué pasa? Dijo, ay, ya pensé que lo teníamos, llevando a nuestra mamá que nos ayudara y todo. Pero luego los otros discípulos se dan cuenta. Y vemos esto, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Se molestaron con ellos. Oye, ¿cómo ellos sí? ¿Y cómo ustedes pensaron en tratar de tomar el lugar, esos lugares preferenciales? O tal vez estaban enojados porque ellos no pensaron en hacerlo antes de ellos, ¿no? Pero se molestan, se pelean, ¿no? Y otra vez contienda en el grupo. Y otra vez, ¿qué es lo que hace Jesús? Una manera errónea de pensar. Ahora, ¿cómo debemos pensar correctamente? Y vemos en el 42, dice, llamándoles junto a sí, Jesús les dijo, otra vez, les voy a enseñar, esta es la manera correcta de pensar. ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así. El pensamiento de los humanos, de los gentiles, es así. Se van a enseñorar, poder, autoridad. Dice, no debe ser así. Ese no es el camino de Dios, ¿no? Y otra vez les repite algo que ya les dijo en la lección. Sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Si quieren ser grande, sírvanse unos a otros. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino, yo vine a dar ejemplo. Yo no vine a ser servido, no vine a nacer en un palacio, no vine a que todos me sirvieran a mí. No, yo vine a servir a ustedes, a este mundo. Vine a dar mi vida por todos ustedes. Y vemos ahí el ejemplo de Jesús. Nuestros pensamientos, nuestros caminos, el camino de Dios y los pensamientos de Dios. Necesitamos empezar a pensar como piensa Dios, como piensa Jesús. Pensar bíblicamente y ver lo que nos dice la palabra. Unos otros ejemplos viendo aquí. Tenemos Lucas, capítulo 9. Pueden ir a Lucas 9. 51, otra vez los discípulos haciendo de las suyas y viendo sus pensamientos y sus ideas, y Jesús tiene que enseñarles. 51 al 56 dice así, dice, y sucedió que cuando cumplían los días de la ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Ven, preparen el lugar, el camino. Pero no les recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Entonces no le permitieron estar ahí. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, se enojaron. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Básicamente, vamos a pedir en tu nombre, Señor, que venga fuego del cielo y destruya este pueblo. Estaban muy enojados, muy molestos. Y él se volvió y los reprendió. Les llamó la atención. Su pensamiento es equivocado. Les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Y aquí vemos los pensamientos otra vez. ¿El reino de quién? ¿El reino de Dios? ¿O el reino de este mundo? ¿El reino de Satanás? El espíritu de este mundo es el que destruye. El Hijo de Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Entonces ahí vemos el pensamiento incorrecto de Jacobo y de Juan. Y el pensamiento correcto, vine a salvarlos. Vine a traer vida, no muerte. Otro pasaje un poquito más adelante, Lucas 12. Aquí vemos a un señor que viene con Jesús y le pide un favor, ayúdame con esto. Lucas 12:13, lo hemos visto.
Dice, una de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Dile que me dé lo que es mío. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás pensando? Le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él les dijo, otra vez la enseñanza, manera correcta de pensar. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tiene abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Cuídense de la avaricia, cuídense del querer más. Les advierte, les dice, tengan cuidado de esto. Entonces vemos en estas advertencias cómo los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos, pero no solamente eso, vemos que Jesús toma el tiempo para enseñar, para ayudarles a ver cuáles son los pensamientos correctos. Nosotros tenemos nuestra agenda, nuestra manera de pensar, pero lo que necesitamos reconocer es que mucho de nuestra manera de pensar está equivocada. Tenemos ese pensamiento incorrecto, esa manera de ver la vida de una manera incorrecta. Entonces dirás, bueno, si pienso de una manera incorrecta, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo pensar correctamente? Porque estoy viendo que hay un patrón, mi manera de pensar, mis caminos, y cómo puedo pensar de la manera que piensa Dios. Dios nos da su solución. Y esa es la pregunta, ¿cómo respondo correctamente? ¿Cómo cambio mi manera de pensar? ¿Cómo permito que Dios nos corrija? ¿Cómo voy a responder? Es cambiar mi pensamiento, dejar que Dios empiece a hacer su obra en nosotros. Pero ¿cómo lo hace? Y aquí vemos la continuación de Isaías 55 que vimos al principio. Mis pensamientos, mis caminos son diferentes a los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, más altos del cielo que la tierra, que mis pensamientos y sus pensamientos, que mi camino y su camino. Y Dios dice, tengo una solución para que llegues de aquí allá, para que llegues de tus caminos y tus pensamientos a mis caminos y mis pensamientos. Bueno, mi solución es esta. Y nos da una imagen para que entendamos claramente, una imagen visual. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, como viene la lluvia, viene la nieve del cielo, como los pensamientos de Dios y el camino de Dios viene del cielo a la tierra, de la misma manera dice, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Ahora, primeramente vemos esa palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. Así debemos vivir. Así debemos actuar. Y tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que vivir y aprender con este manual de vida. ¿Cómo debo pensar? Mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allá? Y este es nuestro manual de vida. Entonces, su palabra. Pero no solamente eso, porque recuerden que las cosas de Dios son locura, decía Corintios, para el hombre, porque se tienen que discernir espiritualmente. Una parte esencial de la palabra de Dios no solamente es la palabra, la Biblia, pero también es la palabra que es el Logos. En Juan 1:1 nos dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Otra vez, mis pensamientos, mis caminos, sus pensamientos, sus caminos, no entendemos. Pero, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. ¿Cuál era la luz? Bueno, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Esta luz verdadera iba a venir al mundo, este logos, la palabra de Dios iba a venir a este mundo a alumbrar para que pudieran ver y entender. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Y quién es este Verbo? ¿Quién es la palabra, esa palabra de Dios que viene hacia nosotros? Este Logos es Jesús. Jesús vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, se dio de sí mismo, se humilló a sí mismo hacia la cruz. Pero lo que vemos aquí es que Él dio testimonio, dio luz en la oscuridad, y nos dio y nos empezó a enseñar para que nosotros pudiéramos entender espiritualmente las cosas de Dios, para que pudiéramos ver el camino de Dios, para que pudiéramos entender los pensamientos de Dios. Jesús vino a esta tierra a abrir el camino para que tú y yo tuviéramos una relación con Dios. Ya no mis pensamientos, ya no mis ideas, pero los pensamientos de Dios. Y viene a través de su palabra, del Logos, de Jesús, lo que hace en nosotros, la transformación que viene por su muerte y su resurrección. Y ahora el acceso que tenemos a Él, pero también el manual de vida, su palabra, que nos enseña cómo debemos pensar y cómo debemos vivir. Entonces vemos, esa es la solución de Dios, cómo Dios trata, cómo Dios trabaja en nuestra vida para traer ese entendimiento en cada uno de nosotros, cómo Jesús trabaja en nuestras vidas. Y vemos ese pensamiento y esa corrección que Jesús hace. Miren, esta es la luz. Y esa es la manera que tienen que pensar. Y la manera que tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Para que respondamos correctamente y cambiemos nuestro pensar. Para que nos humillemos y veamos esa corrección. Para que sigamos a Jesús. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué es la mente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros? Leí algo recientemente y se me hizo muy interesante. Dice, no somos lo que pensamos que somos. Básicamente, lo que tú piensas que eres, la idea que tú tienes, realmente no lo eres. Pero lo que pensamos, eso es lo que somos. La manera que pensamos, así vamos a actuar. No somos lo que pensamos que somos, pero lo que pensamos, eso es lo que somos. Y tenemos que ver, la manera que pensar afecta la manera que vivimos. Entonces, lo primero que necesitamos entender sobre la mente es que la mente es el lugar donde nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras actitudes y valores son determinados. Al mismo tiempo, también es donde los argumentos, que si estamos de acuerdo o desacuerdo de algo, y algo importante, nuestras imaginaciones toman lugar. Los argumentos que pensamos sí o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y aparte las imaginaciones, las fantasías, lo que pienso, lo que podría ser, ahí todo toma lugar dentro de nuestra mente. Y aquí es donde empieza a crecer toda nuestra vida. Y es importante que entendamos cómo esto trabaja en nosotros, las cosas que pasan dentro de nuestra mente. No nos debería sorprender que la palabra de Dios pone un gran énfasis en la mente de un hijo de Dios, porque como el hombre piensa, así es. La manera que pensamos, es la manera que vamos a actuar. Ahora esto, lo que vemos y tenemos que entender es qué es lo que pasa. Tenemos dos términos muy importantes que tenemos que comprender. El primero es ética. La ética es cómo deberían ser las cosas. Y la segunda es la moralidad o el moral. ¿Cómo son las cosas? La ética nos lleva a la moralidad, la manera que actúa una sociedad, vamos a poner. Ahora, cuando la ética estaba basada en fundamentos bíblicos y en la palabra de Dios, como hace mucho tiempo, podemos ver un lugar, por ejemplo, yo vengo de Estados Unidos, y en Estados Unidos la Biblia era parte de las escuelas y estaba dentro de las escuelas, se enseñaba como una parte esencial de las escuelas. Y después de un tiempo se quitó la Biblia de las escuelas. Entonces la manera que se pensaba, enseñaba, cambió.
porque ya no tenía esa base, su fundamento de la palabra de Dios. Entonces, cuando se quitó el fundamento bíblico, esa ética cambió a una ética circunstancial. Básicamente, actúo de la manera dependiendo de la situación. En esta situación voy a actuar así, pero en esta otra situación voy a actuar de otra manera. Entonces ya depende de la situación. Ya no es objetivo, es subjetivo. Depende de cómo tú te sientes o quién eres o la situación en la cual están. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos que la ética cambia porque los fundamentos han cambiado? Entonces vemos que la moralidad cambia. Y hoy en día vemos que la moralidad o la manera que la gente vive ha cambiado totalmente. Y es muy diferente, es totalmente diferente que lo que era antes o lo que dice la Biblia. Déjenme darles un ejemplo. El aborto. Cuando pensamos en el aborto y vemos en fundamento bíblico que somos creados en la imagen de Dios, que Él trabaja en el vientre de nuestra madre para crear y formar a cada bebé, y realmente no es un feto, es un bebé, una vida que está dentro y siendo formado dentro del vientre de su madre. Si lo vemos de esa manera, el aborto, ¿cómo podemos abortar? ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Por qué? Porque vemos la vida. Pero cuando se quita el fundamento bíblico y se empieza a enseñar en la escuela que solamente es un feto, solamente es un pedazo de carne, y realmente se empieza a enseñar que realmente no tiene, o no le dan vida hasta ya antes de nacer. Cuando esa generación crece, vemos el aborto, no hay problema. No hay problema, ¿por qué? Porque hemos sido enseñados, nuestro pensamiento ha sido formado a través de la ética, a través del fundamento no bíblico, el camino del hombre, el camino de este mundo, y ha cambiado. Entonces, cuando el fundamento es cambiado, cuando la Biblia se quita de nuestra sociedad, de la cultura, y esto cambia, vemos que terminamos siendo, como dice la Biblia, cada hombre hacía lo que era bueno en sus propios ojos. Y la ética y la moral van cayendo más y más, se van desviando más y más, hasta que básicamente es cada quien haga lo que él quiera. Como un pueblo piensa, así serán. Y lo que tenemos que ver, si puedes cambiar la manera que un pueblo piensa, puedes tener control. Es lo mismo que vemos en la historia. Vemos a alguien como Hitler, que empezó a trabajar y enseñar a su pueblo, al pueblo alemán, que ellos eran la raza superior. Y empezó a enseñar eso y enseñarlo y realmente apuntar hacia eso. Y claro, también conectó con algo dentro de cada persona, que ellos quieren ser los mejores, como vemos los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? Y es algo de nuestra carne, queremos ser los mejores. Entonces empezó a enseñar eso una y otra vez. Y con ese pensamiento que cambió, esa ética que cambió, la moral cambió. Y luego ellos no tuvieron problemas en matar millones de judíos. Millones de personas que tenían alguna discapacidad, homosexuales, gitanos, personas que no conectaban con su idea del ser superior. Es lo mismo que vemos en Camboya, Pol Pot, que entró y todos los que eran educados, todos los que tenían lentes, si tenías lentes, te mataban. Y vemos ahí en Camboya tenemos otra vez un genocidio tan grande. Y lo que él hizo es cambiar y educar a los trabajadores para que odiaran todos los que eran diferentes, los que en sus ojos los habían oprimido, y hicieron ese genocidio tan grande. Y lo vemos repetido, Stalin, Mao Zedong y otros. Todos formaron ese sistema educativo para controlar la mente del pueblo. Y el temor más grande de ellos, o lo que les preocupaba más, es tener personas que podían pensar.
Y eso nos lleva a nosotros como cristianos. Como cristianos tenemos que darnos cuenta que hay una gran necesidad de aprender y ver cómo pensar correctamente. Y que la palabra de Dios pone ese énfasis tan importante en la mente. Y la mente tiene ese lugar esencial en la vida de cada uno de nosotros. La mente tiene un lugar increíblemente importante en la vida de un cristiano. Y muchas veces más de lo que pensamos o entendemos. No nos damos cuenta. Tú y yo podemos tener maneras de hacer las cosas, maneras de vivir, que no nos damos cuenta que son cosas que hemos aprendido de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, de nuestros hogares. Pero cosas que van y son opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Pero así nacimos, así crecimos, así soy. Y es cuando empezamos a leer la palabra y cuando empezamos a hacer la palabra como un espejo y nos vemos en el espejo y empezamos a ver, mira, actúa de esta manera, vive de esta manera y vemos que no estamos viviendo así. Nos damos cuenta que el entrenamiento que tú y yo hemos recibido de este mundo ha causado que en muchas maneras nosotros no vemos la realidad correctamente. La manera que interpretamos la realidad es cultural, es social, es de mi trasfondo. Y al interpretarlo de esa manera, muchas veces son mis pensamientos y mis caminos en vez de los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Y ahí está el problema. Tenemos que reconocer y entender esta parte. ¿Por qué? Ahí lo tenemos. Amós 3:3 lo hemos usado varias veces. ¿Cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo vamos a seguir el camino de Dios? ¿Cómo vamos como cristianos, seguir a Dios si no estamos de acuerdo, si no estamos en el mismo pensar, el mismo razonar? Si no estamos pensando como Dios piensa, si no estamos siguiendo ese camino, ¿cómo vamos a poder seguir? Es como que si yo hago una cita con alguien, le digo, te voy a ver aquí, te voy a ver en galerías. La persona va a Altabrisa, que es otra plaza. Y dices, ¿cómo puede ser? Te dije aquí. No, es que yo me gustaba esta más. Pero, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? ¿Cómo vamos a ponernos reunidos si no decimos esta manera, o este lugar, o este camino? Si cada quien hace lo que quiere. Y ese es el problema que vemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo? Necesitamos ponernos de acuerdo. Y algo que vean aquí, si tienen sus Biblias, vamos rápido a Amós. Quiero que vean algo importante. Está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Y si van muy rápido, se lo van a perder. Igual que yo acabo de perderme aquí Amós. Y si no saben dónde está, lo que pueden hacer es ver en su... Ahí está, Amós. Después del libro de Joel y antes de Jonás. Amós 3. Algo que vemos aquí en el libro de Amós, capítulo 3. Si vemos el contexto. Dice el versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Y ahí está, andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Y lo que Dios está diciendo, dice, yo los escogí. Yo he pagado el precio por ustedes, son míos, los he escogido, pero ¿cómo vamos a andar juntos? Aunque Él ya ha hecho la obra, el trabajo, ¿cómo vamos a andar juntos si no estamos en la misma manera de pensar, la misma manera de camino que estamos tomando? Hay una expectativa de Dios hacia nosotros, un gran amor, que lo amemos a Él, que lo obedezcamos a Él y que tengamos ese temor de Dios. Dios nos ha llamado a caminar con Él, no a seguir nuestro propio camino. Necesitamos estar de acuerdo con Él, necesitamos cambiar.
Por eso Dios cuando va con sus discípulos, y en Mateo 4, 18 al 22, los llama a que los sigan a Él. Los llama a que vayan en pos de Él, que los sigan a Él, que sean sus discípulos. Antes de que Él los llame, vemos en el versículo 17 que el llamado de Jesús tiene una condición, lo vimos en las últimas semanas, el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Antes de que podían seguir a Jesús, tenían que arrepentirse. Y esa es la parte que recordamos. Si recuerdan el arrepentimiento, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, primeramente es un cambio de mente. Ahí está, un cambio de pensar. Tenemos que dejar de pensar en nuestros caminos. Tenemos que dejar de pensar en la manera que nosotros pensamos y evaluarlo. ¿Cuál es la manera que Dios piensa? ¿Cómo podemos andar juntos con Dios? Tenemos que ver cuáles son los pensamientos de Dios, cuál es el camino de Dios y cambiar. Y como los discípulos que eran tercos, que tomó mucho tiempo, a veces así somos, es algo que tenemos que hacer cada día. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Entonces un cambio de mente, de pensamiento, un cambio de corazón. Esa parte es emocional, pero también ese centro de nuestra vida. Que realmente tengamos esa tristeza, ese cambio, no nada más cambiemos por un día, pero que realmente hagamos ese cambio de lo más dentro de nuestro ser, una transformación de quiénes somos. Y vamos a ver más adelante cómo la Biblia nos habla de eso. Finalmente, un cambio de dirección, un cambio de camino. Si vemos que el camino del hombre es esta manera y el camino de Dios es esa, tenemos que dejar de caminar en este camino y caminar del camino de Dios, seguir a Dios. Y seguirlo con todo nuestro corazón. Jesús nos ha llamado. Sus pensamientos, su camino. Nuestros pensamientos, nuestro camino. Tenemos que reconocer que hay una gran diferencia. Y al reconocer que hay una gran diferencia, poner todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro enfoque en ver la manera que pienso, las cosas que estoy viendo, las cosas que estoy haciendo. ¿Son el camino de Dios o es mi camino? ¿Son el pensamiento de Dios o mi pensamiento? Y por eso Dios nos ha dado este manual de vida que podemos conocer y buscar y estar leyendo y solamente pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame a ver cuál es tu camino, cuál es tu pensamiento. Y más que eso, que esa verdad sea parte de mi vida, que la pueda internalizar, que sea algo que entra en mi vida y que haga ese cambio en lo más dentro de mi ser. Iglesia, hermanos y hermanas en Cristo, reconozcamos que la batalla está en la mente. Y vamos a ver la semana que viene cómo podemos hacer esos cambios, cómo podemos vivir esos cambios. Pero lo primero es reconocer. Hay dos caminos, hay dos maneras de pensar, la del mundo y la de Dios. El reino del mundo, el reino desde la carne, el reino del hombre, el reino de Satanás o el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Amén. Sigamos buscando a Dios y veamos ese cambio que quiere hacer en nosotros. Y veamos cómo día a día Jesús va a tomar ese tiempo para enseñarnos en su palabra. Esta es la manera que debes pensar. No es esa manera, esa es la incorrecta, esa es la manera. Piensa ahí, sigue así, sigue este camino. Y que podamos cada día ver más claramente las verdades de Dios. Amarlo más, porque vemos que es paciente con nosotros. Es misericordioso con nosotros. Y que lo sigamos más de cerca. Que sigamos el camino de Dios. Dios los bendiga.